Bueno, hoy tengo la dicha y el honor de entrevistar una persona sumamente importante en el área de nutrición y endocrinología. Él es el doctor Alex Costa, él es español, médico especialista, valga la redundancia, en endocrinología y nutrición. Vamos a hablar de dos temas que van muy agarrados de la mano. La nutrición, pero también el tema hormonal, lo hablábamos detrás de cámara, doctor, que este ha sido un tema que ha venido afectando a gran parte de la humanidad y que muchos médicos conocen de ese tema, no lo comparte y que muchos de nosotros como sociedad lo desconocemos, pero te tenemos a ti, que sabemos que eres un gran especialista, que has venido promoviendo este mensaje de una forma masiva en las redes sociales, en los medios digitales. Qué gusto tenerte en este espacio, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y sí, realmente creo que es un tema que tú has dicho que la mayoría de médicos saben pero no difunden, pero yo voy un poquito más allá y te diré que es un tema tan tabú que de hecho creo que la mayoría de médicos ni se meten ni les interesa saber, ¿entiendes? Entonces, creo que parte de lo que yo hago es intentar concienciar sobre todo al colectivo médico para que aprendan sobre esto y no lo vean como algo relacionado con el doping, ¿de acuerdo? Porque si bien está llenos los gimnasios de doping, cuando hablamos de terapias de reemplazo hormonal, no estamos hablando de vanidad ni de físico, estamos hablando de salud, que sí puede mejorar la salud física, pero también mejora la salud psicológica, la salud sexual y la salud relacional de tus relaciones personales, ya sea con tu pareja, tus hijos, tu familia, tus amigos. Entonces, no es un tema banal, no es un tema poco importante que solo atañe a físico-culturistas, sino es un tema que atañe a ti, a mí, a nuestro vecino y a nuestro amigo, el que vive delante. Entonces, es algo muy importante que creo que no está siendo lo suficientemente bien tratado. Doctor, ¿cuándo te das cuenta de esta verdad? El tema hormonal, por supuesto. Pues lo cierto es que cuando yo empiezo a competir, ¿de acuerdo? Cuando yo empiezo a competir, empiezo a ver el tema de las sustancias, ¿vale? Ahí aprendo muchas cosas, sobre todo cosas que están mal, ¿vale? Sobre todo cosas que están mal, pero de eso se aprende mucho, ¿vale? Porque cuando ves que una cosa está mal, indagas en cómo estaría bien hecha. Y cuando ves cómo estaría bien hecha, sigues tirando del hilo y descubres muchas cosas. Entonces, piensa que en el mundo del fitness y del culturismo hay muchísimo abuso de sustancias y por tanto hay muchísima gente que está en hipogonadismo. Entonces, ahí es cuando te empiezas a preocupar del hipogonadismo, ¿no? No porque lo aprendiese realmente donde yo hice la especialidad, porque como el resto del mundo médico de ese tema no se meten, ¿sabes? No Es se como me- muy no se meten, es como muy tabú. Entonces, yo no lo aprendí porque me lo explicasen en la residencia de medicina, sino lo aprendí porque me interesó a mí al ver esa necesidad en el colectivo del fitness y después en el colectivo médico de pacientes, ¿vale? Y ahí empiezas a tirar del hilo y empiezas a ver que la mayoría de gente que necesita ese tratamiento o bien no lo recibe o lo recibe mal o lo recibe con cierta corrupción de cara a ganar dinero. Entonces, te das cuenta de que ahí hay un nicho de salud y de valor muy grande y a medida que tú aprendes sobre eso, ves que lo que tú sabes puede ayudar a mucha gente. Eso me pasó primero en hombres y después me interesé por las mujeres, ¿vale? Porque si bien en hombres es desconocido y poco aplicado, en mujeres es más desconocido y más poco aplicado y peor aplicado aún. Entonces, allí es donde empecé también a tirar del hilo porque yo mismo cometía errores y debo aceptarlo aquí. Yo no sabía suficiente y cuando vi que no sabía suficiente dije, me tengo que poner a estudiar, tengo que Claro. ponerme al nivel de esto, de lo que merece el paciente. Entonces me puse a estudiar, descubrí que había un mundo de conocimiento que yo desconocía y bueno, cuando ya lo sabes, entonces dices, yo necesito que el resto de médicos hagan este cambio, ¿sabes? Necesito que no sea yo solo quien hace esto, porque yo solo no puedo. Entonces, por eso hice una empresa de cursos y hice un curso de terapia de reemplazo de testosterona para hombres y ahora en breve saco el de terapia hormonal sustitutiva de mujeres, ¿no?
¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la única manera de grandes cambios es formar a médicos que hagan lo mismo que hago yo, ¿vale? En Claro. este sector. Sí, doctor, eso es algo que hemos venido viendo, como te lo comentaba, por las redes sociales. ¿Cuáles son los síntomas de una persona cuando tiene trastorno hormonal? En este caso, cuando tiene baja la testosterona, en el caso de las mujeres, el estrógeno. Vale, aquí tenemos que diferenciar dos grupos, ¿no? Hombres y mujeres. Si empezamos por los hombres, tendríamos los 4 grupos de síntomas característicos, ¿de acuerdo? Tendríamos síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas sexuales y, por último, síntomas que no se ven, que se llaman endocrinometabólicos, que los veríamos en los análisis. Dentro de los síntomas físicos, lo primero que veríamos es que la persona gana grasa y pierde masa muscular. Y tiene un menor rendimiento físico y tiene un aumento en el tiempo de recuperación. O sea, le cuesta más recuperarse, está más cansado, está más decaído. ¿De acuerdo? Dentro Claro. de los síntomas psicológicos, lo que tendríamos serían, sobre todo, depresión, ansiedad, cambios de humor, menos dirección a propósito, en fin, serían todo tipo de síntomas de menor masculinidad, podríamos decir, menos agresividad, menos temperamento, etcétera. ¿Ves? Hombres muy planos, muy como apagados, ¿vale? En tercer lugar, los síntomas más importantes del cuadro y los más frecuentes son los síntomas sexuales, que básicamente son 3, ¿no? La falta de líbido o disminución importante de la líbido, que es el deseo sexual. Tendríamos impotencia, que es dificultad para la erección, ya sea total o parcial, y menor frecuencia de erecciones al despertar. No olvidemos que el hombre tiene un ciclo hormonal de 24 horas, un día, donde hay un pico de testosterona por la mañana sobre las 9 y un mínimo sobre las 5 o 6 de la tarde. Entonces, eso va fluctuando durante de día en día. Entonces, es lógico tener erección por la mañana ya que hay mayor nivel de testosterona, teóricamente. ¿Vale? Y por último, lo que he dicho, síntomas que no se ven, que son endocrinometabólicos, como serían un empeoramiento del control metabólico. Sería aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol, sobre todo con un perfil malo, aumento de la glucemia con tendencia a la diabetes, tendencia a la resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, eso es importante porque uno de los mitos típicos es creer que poner testosterona a un paciente le empeora el colesterol, pero eso es falso. Si el paciente tiene unos niveles altos de testosterona, corregir ese colesterol, o sea, corregir esos niveles de testosterona van a mejorar el colesterol, no empeorarlo. Otro tema sería en niveles suprafisiológicos, por encima del máximo. Ahí sí puede empeorar, ¿vale? Entonces, todos estos serían síntomas en el varón. En la mujer hay 3 grupos de síntomas relacionados con la menopausia. El perrito no quiere que hagamos el directo. Lo que te decía, los 3 grupos de síntomas en las mujeres son, en primer lugar, síntomas vasomotores, en segundo, genitourinarios y en tercero, deseo sexual hipoactivo. Los síntomas vasomotores serían los típicos sofocos, palpitaciones, sudor, calor, insomnio. Los genitourinarios serían la atrofia vaginal, menos flujo vaginal, dolor con las relaciones, incontinencia urinaria, infecciones urinarias de repetición, ¿vale? Y por último, el deseo sexual hipoactivo, que es una manera muy elegante de decir que las mujeres durante la menopausia tienen la libido baja. De hecho, se estima que 1 de cada 3 mujeres tiene deseo sexual hipoactivo en la menopausia, y eso es que 1 de cada 3 mujeres tiene problemas serios de libido. Eso es muchas mujeres, ¿eh? Eso son muchas mujeres. Y eso son muchos matrimonios o parejas que se resienten por ello. Y tiene tratamiento y es muy efectivo. Bueno, eso es lo más importante que se puede recuperar. Doctor, también una pregunta muy importante. ¿Se puede nacer con trastorno hormonal? Se pueden nacer. ¿Con trastorno hormonal? O sea, con deficiencia hormonal.
se pueden hacer, ¿vale? Hay hipogonadismos que son por alteraciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter. Por ejemplo, hay muchos, ¿vale? O sea, es que hay muchos, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, el tratamiento tiene que ser muy temprano. Además, hay hipogonadismos que se pueden expresar en edades muy tempranas. Del mismo modo, en mujeres hay menopausias precoces, ¿de acuerdo? Hay menopausias que se dan antes de los 40 años y requieren tratamiento obligatorio. Además, en las mujeres nos olvidamos muchas veces que uno de los cánceres más típicos son los cánceres ginecológicos y muchos de ellos implican un tratamiento extirpando los ovarios. Si extirpas los ovarios, pierdes toda la fabricación de estrógenos y el 50% de la fabricación de testosterona. Por tanto, una mujer que hayas tenido que extirpar los ovarios